Les damos una bienvenida nuevamente, queridos hermanos que están aquí, que nos van a estar acompañando a través de las redes sociales. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, donde nos quedamos en la mañana. Para comenzar, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, caemos postrados de rodillas para suplicarte nuevamente que nos hable el testigo fiel y verdadero. Queremos pedirte, mi Dios Todopoderoso, que los versículos y los testimonios que vamos a estar leyendo nos hagan reflexionar, nos hagan tomar una decisión y sobre todo, mi Dios, nos hagan volver a ti como dice tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser dirigidos por usted. Enséñanos a escuchar la palabra del Dios Altísimo y enséñanos a obedecerte única y exclusivamente a ti. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, que seas con mis hermanos que están dispersados por todas partes del mundo buscando a el único pastor, y ese pastor eres tú. Ayúdanos pues, Señor, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar la continuación del estudio que tuvimos en la mañana y nos quedamos en la diferencia entre la fe genuina y la fe falsa. Y es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y los voy a invitar a que abramos Apocalipsis capítulo 3, donde nos habla el testigo fiel y verdadero, en el versículo 18, nos dice, el versículo que ya hemos leído, pero lo vamos nuevamente a recalcar, donde dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que el consejo del testigo fiel y verdadero es que compremos de él el oro refinado en fuego. Y quedamos en que ese oro refinado en fuego es la fe y el amor de Dios, que viene en el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y leeremos el versículo 6, donde dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y miramos nosotros que la definición de amor la encontramos en Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 2, donde definimos que amor es guardar los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos, dice el apóstol Juan, no son gravosos, no son duros. Pero de igual manera, miramos nosotros que ese amor debe de ir acompañado de la fe, de creer en la palabra. Así que llegamos a la conclusión de que hay dos fe. Y esa fe es como leímos nosotros aquí, que tristemente se ha metido en el adventismo, donde el presidente de ese entonces, de 1981, el pastor Neil
Wilson, él dijo estas palabras que están escritas aquí por labios de él en 1981 de la Review del marzo 5. Dice: existe otra organización universal y verdaderamente católica. Esa es la definición que el presidente de la iglesia estaba diciendo en ese entonces. Y luego dice: la iglesia adventista del séptimo día. Todo esto vino porque surgió una pregunta del pastor Alonso Trevier Jones, donde él dijo: si alguien quisiera vender su casa, ¿a quién le preguntaría? ¿Le preguntaría al hermano, al anciano, al presidente de la asociación, al presidente de la conferencia general, o a quién le preguntaría? Y la iglesia respondió: a Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Luego leímos nosotros esta declaración del pastor Alonso en el boletín número 10 de 1893. Y luego él hace un esbozo de cómo se maneja la iglesia católica, donde él dice, lo dice Alonso Trevier Jones. Y platicando con nuestro hermano Fausto, estábamos mirando de que ya para 1893, estos mensajeros le hablaban directo al pueblo. Y por esa razón es que el pueblo en aquel entonces no los aceptaba, ni aceptaba su mensaje. Porque él está poniendo aquí y está comparando ya en 1893 el sistema de la iglesia adventista con el mismo sistema de la iglesia católica, sin él saber la declaración que venía en 1981 por el presidente de esta iglesia. Por eso él dejó escrito esto y dice: en la iglesia católica las personas del común no pueden ir al Señor, excepto a través del sacerdote, y el sacerdote a través del obispo, el obispo mediante el arzobispo, este a través del cardenal, y el cardenal a través del papa. Es decir, una jerarquía romana. Esa misma jerarquía existe en la actualidad en el adventismo. La misma jerarquía. Ahora, miren lo que dice la pregunta que viene aquí. ¿Es esa la forma en la que ha de actuar el Señor? Y la respuesta fue: no, ciertamente. No es ese el método divino. Cuando quieres saber algo, preguntas al Señor. Él es tu consejero y el mío. Haciendo referencia a Apocalipsis 3:18. Y después miramos que esa fe, la fe católica, se ha metido en el adventismo. Y ahora vamos a leer una declaración que no leímos en la mañana. Y miren la declaración que va a hacer el mismo pastor. Y pongan atención. ¿Acaso los versículos que leímos de Marcos capítulo 1, versículo 23, Marcos capítulo 5, Mateo capítulo 8, y miren lo que él está colocando aquí? Dice aquí: ¿acaso no dijeron los malos espíritus a Jesús que él era el Cristo? ¿Lo leímos o no lo leímos? Congregación dice sí. El diablo, Satanás y sus huestes creen en la existencia y poder de Dios. ¿Creen los demonios en eso? Sí creen. Y creen porque los demonios, dice Judas, que antes habitaban en el cielo, pero no hubo más cabida para ellos y fueron arrojados. Pero miren lo que sigue diciendo. El diablo, Satanás y sus huestes creen en la existencia y poder de Dios.
en que su palabra es verdadera y en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Satanás y sus huestes creen todo lo anterior. ¿No lo confesaron ellos con su boca? Pero miren la declaración. Pero eso no es fe. Ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Un adventista cree en la existencia y poder de Dios? Sí cree. ¿Un adventista cree en la palabra de Dios que es verdadera? Sí. ¿Un adventista cree en que Jesús es el Mesías? ¿Un adventista cree en que Jesús es el Hijo de Dios? En eso, ¿a quién nos parecemos? Porque así es. En eso, ¿a quién nos parecemos? A los demonios, porque ahí está escrito. Y ahorita vamos a mirar que hay unos adventistas que se parecen todavía más a ellos. Ahorita no lo van a oír por palabra mía, por palabra de él. Y miren lo que va a seguir diciendo. Pero eso, ¿qué dice ahí? Entonces, aunque el adventista crea en el Hijo de Dios, en la palabra de Dios, en el Mesías, en el Hijo del Dios Altísimo, aunque lo crea, ¿es fe? No es fe todavía. Vamos a leer todavía más. ¿Cuánto poder hay en su creencia como para obrar el bien en sus vidas? Fíjense, ¿eh? ¿Cuánto poder hay en esa creencia? Si no hay el mismo poder para obrar el bien en sus vidas. Ninguna. Por eso miren lo que va a seguir diciendo a Jones. Absolutamente ninguno. No hay poder en eso solamente por creer. Miren lo que va a seguir diciendo. No tienen fe. Es decir, yo puedo creer en el Hijo de Dios, yo puedo creer en el Mesías, yo puedo creer en el Cristo, yo puedo creer en la palabra y no tener fe. ¿Se dan cuenta? Ahora miren lo que va a seguir diciendo. ¿Qué tipo de fe es pues la suya y la mía? ¿Qué tipo de fe es? ¿Es como la de los demonios y la de Satanás? ¿O vamos a mirar la otra fe? Miren la otra fe. Y miren cómo le llama a esta fe a T. Jones. 1893. La fe de... ¿Cómo es esa fe? ¿De quién es esa fe? ¿Es la fe de Dios? ¿Es la fe de Jesús? Esa no es la fe de Jesús. ¿Es la fe de quién? La fe de Satanás. Ahora miren lo que va a decir él. Es todo cuanto es. Es la creencia satánica, ni más ni menos. Sin embargo, el papado la hace pasar por fe. Y ahora miren lo que va a decir. Y cualquiera que lo da por fe es papista. Pero mira, aunque pueda hacer profesión de ser adventista del séptimo día, ¿qué fe es esa? Es una fe satánica, una fe que aunque usted crea, como dice aquí, en el poder y la existencia de Dios, aunque usted crea en la palabra de Dios, aunque usted crea en el Mesías, aunque usted crea en el Cristo, aunque usted crea en el Hijo de Dios, pero si esa fe no tiene poder para obrar el bien y guardar los mandamientos, ¿de quién es esa fe? Es la fe de Satanás. Aún así, dice aquí,
profese ser adventista del séptimo día. ¿Se da cuenta? Ahora, esa fe es la fe que está en el adventismo. En el adventismo actual, usted crea en el Hijo de Dios. Crea en el Mesías. Crea en la palabra. Crea en la existencia de Dios. Aunque esa creencia no tenga poder para transformar su vida. ¿Y saben cuál es la doctrina que ahora se está enseñando? Que nunca dejaremos de pecar hasta no ser transformados cuando Cristo venga en gloria y majestad. ¿Qué fe es esa? Es la fe papista, como dice aquí, del papado. Y esa es la fe que está predicando muchos pastores adventistas en la iglesia adventista. ¿Y quiénes están creyendo esa fe? Los adventistas. Y aunque se llamen adventistas, ¿qué son? Papistas. Y si son papistas, ¿qué son? Católicos. Y si son católicos, ¿qué son? Vamos a leerlo en Primera de Juan. El apóstol Juan nos va a dar la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Ahora somos hijos de Dios. Pero ¿quién es un hijo de Dios? Ahí mismo nos los va a decir. Ahí nos los va a decir. ¿Quién es un hijo de Dios? El versículo 5. Primera de Juan 3:5 nos va a decir quién es un hijo de Dios. Y ahí lo dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y ahora el versículo 6, categórico, va a decir quién es un hijo de Dios. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice la Biblia? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, miren lo que sigue diciendo. En el versículo 8 nos va a decir cuál es la fe de Satanás y cómo se llaman los que tienen la fe de Satanás o la fe papista. Versículo 8, Primera de Juan 3:8. El que hace pecado, ¿cómo dice ahí? ¿De quién es? ¿Y qué fe es esa? La fe del diablo. Y la fe del diablo es creer en la existencia y poder de Dios, creer en el Hijo de Dios, creer en el Mesías, creer en la palabra, pero no creer en que todo eso tiene poder para dejar de pecar. Esa es la fe papista, la fe católica, que se derivó de Satanás. Ven ahora por qué en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué tienen ellos? ¿La fe de quién? La fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Una fe que produce amor. ¿Y el amor hacia dónde nos lleva? A la obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos de Dios.
Y si usted está en obediencia a los 10 mandamientos, pregunta, ¿puede haber pecado en usted? No, no lo hay. Esa es la verdadera fe de Jesús. Esa es. Y miren lo que va a decir ahora, después de dar esa definición, el pastor Alonso Trevier Jones. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Una fe distinta a una fe genuina y verdadera. Y luego va a decir, esa es la verdad de la fe que justifica. Esa es la justicia por la fe. Esa es fe que obra gracias al Señor. Y luego dice, no una fe que cree algo alejado, que mantiene la verdad de Dios en el atrio exterior para procurar por sus propios esfuerzos cubrir lo que falta. No es esa la fe, sino la fe que obra en ella misma, posee en ella un poder divino para manifestar en el hombre la voluntad de Dios ante el mundo. Eso es justicia por la fe. La justicia que la fe obtiene, recibe y retiene la justicia de Dios. Y luego él dice, ¿qué librito va a citar? El camino a Cristo. Allí hay fe, dice, el camino a Cristo. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón, que dice, se renueva conforme a la imagen de Dios. Eso ya es del camino a Cristo. Ahora vino el consejo. ¿Por qué Dios nos está dando el consejo de comprar de Él oro refinado en fuego? Hay una parte esencial en la cual nosotros vamos a participar. Y antes de que participemos de eso, necesitamos tener esa fe que transforma. Miren lo que dice el libro de Hechos. Vamos a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, ahí hay una promesa. Y en el versículo 7 y 8. ¿Por qué Dios nos da este consejo? Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Ya lo tenemos, Hechos 1, 7 y 8. Miren lo que dice. Y Él les dijo, nuestro Señor Jesús, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero miren lo que les mandó Jesús. Versículo 8, ¿cómo dice? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder recibir este poder, ¿qué necesitaban hacer los discípulos? Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, les está dando estos versículos a los discípulos. ¿Cuándo? Ahí nos los va a decir en el versículo 3.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Cuándo Dios les dio esta promesa a los discípulos? Antes de ascender. ¿En qué día es que Él ascendió? A los 3 días después de haber resucitado. El capítulo 1 de Hechos, ¿cuándo está ocurriendo esos eventos? Ahí no los va a decir en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. ¿Cuándo está ocurriendo eso? A los 40 días después de que murió y resucitó. 40 días. ¿Cuánto tiempo se tenían ellos que preparar para recibir ese poder? Después de esos 40. Ajá, después de esos 40. 10 días. Porque en el Pentecostés, al 50 días, iba a descender ese poder. El Espíritu Santo. Ahora, en nuestro tiempo va a ocurrir lo mismo. ¿Para qué ellos necesitaban ese poder? Para la predicación del Evangelio. Surge la pregunta, ¿para qué necesitamos nosotros también ese poder? Para dar el fuerte pregón. ¿Cuándo vamos a dar ese fuerte pregón? Vamos a leerlo en Salmos 119, versículo 126. Salmo 119, versículo 126. Y miren lo que dice. ¿Qué dice el Salmo? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando yo leo este versículo, yo lo leo así, porque así lo aprendí. Y miren, tiempo es de actuar. Ese tiempo de actuar no me lo agarró. Keep it. Lo voy a poner aquí, aquí. Está allá, pero no está aquí, hermanas. Aquí no sale. A ver, voy a ver si lo desconecto de aquí y ahorita nos agarra aquí. Muy bien. Solo porque les quiero mostrar esto. No agarra aquí. Ahí está. Muy bien. Tiempo es de actuar, dice ahí. Este tiempo de actuar, ¿por qué viene? Porque han invalidado la ley. Entonces, ¿qué viene antes de actuar? De acuerdo al versículo 129. ¿Qué hicieron primero? Invalidaron la ley. Aquí se los voy a poner. Han invalidado la ley. Y después que han invalidado la ley, ¿cuál es la expresión del salmista? Tiempo es de actuar.
En nuestro tiempo va a ser así. Ley dominical. Cuando ponen la ley dominical, ¿qué han hecho? Han invalidado su ley. Y ahora, ¿qué tiene que venir? Tiempo de actuar. Pero el tiempo de actuar va a ser que Dios va a mandar su poder. Después de la ley dominical, manda su poder. ¿Para qué lo manda? Para dar el fuerte pregón. Y Dios derrama su lluvia. Ese es el actuar de Dios. Dios no deja solo a su pueblo. Les manda la lluvia, les manda el poder y ahora vayan y prediquen. Ese es el actuar de Dios. Porque invalidaron su ley. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa advertencia? Estamos en peligro de seguir los caminos del mundo. ¿En qué peligro estamos? En seguir los caminos del mundo. Y déjenme ponerlo aquí. ¿Está allá arriba? No. Sí, pero aquí no sale algo. A ver. Ahí está. Dios tiene algo mejor que eso. Quiere que demos oído a planes que vienen de arriba. El mundo no ha de ser nuestro criterio. Sea el Señor quien obre, sea su voz la que se oiga. Los que están empleados en cualquier departamento de la obra mediante la cual el mundo puede ser transformado, no deben entrar en alianzas con los que no conocen la verdad. Vamos a ir al libro de Lucas y vamos a mirar a uno, es Mateos capítulo 14. Y vamos a mirar a uno que estaba empleado por el Señor en su obra. Mateo capítulo 14 y versículo 25. Mateo 14, 25. Y miren quién es este empleado que estaba en la obra de Dios. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo venía Jesús? Andando sobre el mar. Y los discípulos, ¿quiénes? Viéndolo andar sobre el mar, ¿qué miraron los discípulos? Antes de mirar al fantasma, ¿qué miraron? Antes de que miraran que venía como un fantasma, ellos miraron algo antes. ¿Qué miraron? ¿No miraron los discípulos cuando Jesús caminaba sobre el mar? ¿Cuántos miraron eso? Los discípulos, dice ahí. Fueron todos. ¿Cuántos de ustedes han mirado cómo caminó Jesús en la tierra? ¿Cómo caminó Jesús en la tierra? ¿Qué fe tenía Jesús? ¿Una fe obediente o una fe desobediente?
¿En nuestra naturaleza o en otra naturaleza? En nuestra naturaleza. Así que nosotros estamos en la misma condición de los discípulos, porque hemos mirado cómo caminó el Señor aquí en la tierra. Hebreos capítulo 2 dice que Él caminó en santidad. Y los discípulos miraron que Jesús caminó sobre el mar. Miren lo que sigue diciendo. Los discípulos se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí viene el empleado de la organización de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese empleado? Simón Pedro. ¿Y qué va a hacer Pedro ahora? ¿Qué había mirado Jesús? ¿Qué había mirado Pedro, perdón? ¿Cómo Jesús caminó sobre el agua? Ahora, ¿qué va a hacer Pedro? Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Les hago la pregunta. ¿No hizo exactamente lo mismo que Jesús? ¿No siguió el mismo camino que Jesús por un tiempo? Cuando caminó sobre el agua, les hago la pregunta. ¿Caminó o no caminó sobre el agua? ¿Quién era el único que podía caminar sobre el agua? Jesús. Pero Pedro también lo hizo. Con el poder de Jesús. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si han caminado como caminó Jesús por un tiempo? ¿Se han preguntado si algunos días de su vida o de su cristianismo o de su conversión caminaron por un tiempo como caminó Jesús? ¿Y luego nos hundimos? ¿Por qué nos hundimos? Quitamos la mirada de Cristo. Porque quitamos la mirada ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Quitó la mirada de dónde? De Jesús. Los que sean calientes de la iglesia de la Odisea, ¿a quién van a estar mirando? Al testigo fiel y verdadero. Pero ¿qué pasa si nosotros desviamos la mirada de ahí? Caemos. ¿Saben qué caer en la Biblia? Apostasía significa caer. ¿Cuál es la sentencia del segundo ángel? Caída es Babilonia. Se fue en apostasía. ¿Nunca se han preguntado ustedes si alguna vez la organización caminó como Jesús quería? Y lo hizo en un tiempo. ¿Pero qué pasó? Perdió la mirada de donde tenía que tenerla. Y ahora lo pusieron
en otro lugar indebido. Lo mismo que le ocurrió a Pedro, cayó. Ahora, durante todo este día les he estado hablando de un personaje. ¿Cuál es ese personaje? El más importante es el testigo fiel y verdadero. Pero ustedes han mirado que yo he usado los escritos de la hermana White, de la palabra de Dios, claro, por supuesto, y la he usado de alguien que pasó lo mismo que el apóstol Pedro. ¿Quién es él? Alonzo Trevier Jones. Le pasó lo mismo que a Pedro. Y miren, en una declaración que el Señor le mandó un mensaje especial a Alonzo Trevier Jones. ¿Y saben qué fue lo que dijo la mensajera del Señor cuando Dios le mandó esta amonestación? Aquí está. Carta del 3 de julio de 1906. 1893. 1906. ¿Cuántos años hay de diferencia? Entre 1993, 1893 y 1906. 7 más 6, ¿cuánto es? 13. 13 años de diferencia. Y miren las declaraciones que Dios le envía a el pastor, que una vez, como dijo la hermana White, de sus labios brotaban las palabras de amor que Dios le ponía en sus labios. Y miren lo que le dijo. Su mayor peligro es... ¿Qué dice ahí que es el mayor peligro de uno? La exaltación propia. Causa que usted se hinche en grandes proporciones. ¿Usted qué dice ahí ahora? Usted confía en su propia sabiduría, y eso siempre es una estupidez. ¿De dónde había quitado la mirada Jones? De Cristo. ¿Y ahora en dónde estaba puesta su sabiduría? En Él mismo. Y la mayor, como dice aquí, la mayor estupidez que un adventista puede hacer es confiar en su propia sabiduría. ¿Qué más le dijo? Yo le puedo decir, hermano Jones, y todos nuestros maestros de fe y doctrina, adhiérase a la palabra. ¿De dónde se había ahora movido? De la palabra. Predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina, pero viene el consejo. Pero nunca haga un lugar para A.T. Jones. Cuide este punto celosamente. ¿Cuál es el peor enemigo? El yo. El no mirarnos interiormente. Ese es el mayor peligro del hombre. La exaltación propia. Y miren lo que va a seguir diciendo. Muchos, dice aquí,
muchos son tan débiles en fe y experiencia que, ¿qué dice ahí? Que mirarán a T. Jones. Y lo que usted diga o haga, ellos dirán y harán. Porque ellos no mirarán más allá de usted a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora aquí ya encontramos que hay dos involucrados, Jones y quién más, y los que miran a Jones, los que también perdieron de vista a Cristo y ahora pusieron los ojos en el hombre, en los consejos del hombre, en la sabiduría del hombre, en los planes del hombre, y dejaron a Dios a un lado. ¿Saben ustedes que en una ocasión dijeron unos hermanos, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque el pastor nos los dijo? ¿Y saben ustedes que sí hay muchos? Que si el pastor dice que no, es no. Y si el pastor dice que sí, es sí. Dejaron de seguir al pastor y ahora dejaron de seguir a Cristo y ahora miran al pastor, al hombre. Pero qué error estaba cometiendo Jones. Ahora, después de que hemos leído cómo él en 1888, 1893, 1897, Jones los llevaba a Cristo, los dirigía a Cristo, los traía a Cristo. Ahora, ¿hacia dónde los llevaba Jones? Ahora vienen hacia mí, me miran a mí, hacen lo que yo digo, piensan lo que yo digo, planeamos lo que yo digo, y desviaron la mirada de Cristo Jesús. Por eso les digo, hermanos, que aquí en el historicismo eso no debe de ser así. No es lo que diga un hombre, por muy consagrado que lo consideremos, tiene que ser Dios directamente. ¿Y saben por qué? Porque ella misma dijo, ellos traen un mensaje del cielo. Pero perdieron la mirada de Cristo. Ahora los traían hacia ellos. Ya no los llevaban a Cristo. La hermana White le dice en esa misma carta, usted parecía sentirse completamente capaz de manejarse a sí mismo. ¿Será que nosotros nos podemos manejar a nosotros mismos? ¿Y cuál va a ser el resultado si nos manejamos a nosotros mismos? He visto, dice la hermana White, al hermano Jones, miren lo que dice. He visto al hermano Jones cuando el Espíritu que derrite de Dios estaba sobre él. Su amor por la verdad era genuino y no algo que simplemente afirmaba poseer. Él había cultivado y apreciado este amor
y está todavía por ser apreciado en su corazón. ¿Qué miraba la hermana White cuando escuchaba la predicación de A.T. Jones? Dice, Dios lo está usando. Mira cómo de sus labios brotan las verdades más eternas que pueden venir del cielo. Sus labios están santificados. Y saben ustedes que la hermana White también dice que los mensajeros del tercer ángel, sus labios van a derretir el corazón más duro que tengan, porque van a tener el poder de Dios. Y miren lo que sigue diciendo en esa misma carta. No es sorprendente que un hombre que ha pasado por la experiencia que el anciano Jones pasó en Battle Creek, Michigan. ¿Cuándo fue eso? 1888. A veces se equivoque. Yo les hago la pregunta, ¿nosotros podemos equivocarnos? Miren lo que va a seguir diciendo. Él, Jones, ha tenido que armarse y mantener la armadura constantemente, peleando varios males que continuamente se colaban. Él se ha mantenido reforzado por tanto tiempo que ahora debe hacer un esfuerzo para desprender muchas cosas. Desaprender muchas cosas. ¿Qué tenía que hacer ahora Jones? Desaprender muchas cosas. Pero miren hacia dónde lo va a llevar la hermana White. Él debe, ¿qué dice ahí? Reconvertirse. Jones, tú debes de reconvertirte. Dios tiene un gran amor por el hermano Jones, así como también por cada otro mortal que en algún respecto falla en alcanzar el nivel puesto frente a él. ¿Qué necesitaba Jones, hermanos, ahora? Una reconversión. ¿Después de cuántos años? 13 años. Te hago la pregunta. ¿Necesitas una reconversión? ¿O no la necesitamos? Todos la necesitamos. Todos. Y eso es lo más duro. La reconversión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Yo diría así, porque en Cristo Jesús ni el adventista vale algo, ni el no ser adventista vale algo. Sino, lo que vale es la fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe que obra por el amor. En otros lugares leemos fe y obediencia. ¿Qué es la obediencia? La expresión del amor. Si usted obedece es porque ama. Si usted es fiel es porque ama. Si usted respeta es porque ama. Eso es la sustancia del amor. La obediencia, dice el camino a Cristo.
no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Así pues, cuando el testimonio nos habla de fe y obediencia, equivale a la fe que obra por el amor. Las expresiones fe y obediencia o fe y amor que encontramos en el testimonio significan lo mismo que la expresión de la Escritura, la fe que obra por el amor. Son formas distintas de referirse a la misma fe genuina, espiritual, pues en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. Eso es lo que verdaderamente vale. Mándeme, hermana. El oro refinado en fuego, eso es. Y ahora va a hablar del oro. Y ya vamos a ir terminando. La obediencia es un servicio de amor. El número 10 estoy leyendo. La obediencia es un servicio de amor y Jesús nos invita a comprar de Él oro afinado en fuego, que es fe y amor. El tipo de fe que obra por el amor, o lo que es equivalente, la fe genuina. ¿Qué es lo que ha de ser sometido a la dura prueba del fuego? Vuestra fe, que es más preciosa que el oro, aunque sea refinado en fuego. Y tenemos el testimonio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. Es una pregunta. Y miren lo que está diciendo. Y tienen fe en Jesús. ¿Es eso lo que dice la Biblia? La respuesta es no. Tienen, no está en el texto. Guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. No es lo mismo tener fe en Jesús que guardar la fe de Jesús. ¿Se acuerdan que los demonios tienen fe y tiemblan? Pero ¿qué es lo que ellos no pueden hacer? Guardar esa fe. Eso es lo que ellos no tienen. Dice aquí, ese es el artículo genuino. Los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Se trata de la fe que resistió en él la prueba. Es una fe que ha soportado toda prueba de fuego que Satanás conozca y todo el poder que Satanás es capaz, habiendo obtenido la más absoluta victoria sobre él. Entonces Jesús viene a nosotros y nos dice: compra de mí esa fe, la prueba, oro afinado en fuego. ¿Acaso no es eso lo mismo que leemos en esta otra escritura? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Una reconversión. Y la necesitamos con mucha urgencia. Porque si no tenemos esa reconversión, no recibiremos la lluvia tardía. No podremos ser partes del fuerte pregón. Y sobre todo, lo más triste que hemos mirado, tendremos la fe de Satanás, la fe católica, fe papista,
fe que está en el adventismo ahora. Les pudiera bien poner el video de el pastor, el hijo de Alejandro Bullón, Rubén Bullón. ¿Y saben qué dice Rubén Bullón? Nosotros no creemos que vamos a dejar de pecar, sino hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Eso es una mentira de algunos que andan diciendo que dejaremos de pecar, y ellos los llamamos perfeccionistas, dice él. Eso todavía lo recalca, eso no es bíblico. ¿Qué fe es esa?, les pregunto yo. Es una fe 100% papista, papal. Y con las declaraciones de Jones es una fe satánica. Ahora les hago la pregunta, ¿no es esa la fe actual en el pueblo adventista? Por eso Dios está en forma individual. En forma individual. Con uno, personal. Cenaré contigo. No dice cenaré con todos. Contigo dice ahí. Pero antes dice, yo conozco tus obras. Y es ahí donde necesitamos una reconversión. Allí es donde las necesitamos. Por eso, hermanos, el consejo del testigo fiel y verdadero, como una vez lo llamó A.T. Jones, es el mensaje del tercer ángel, que es la justicia de Cristo en nosotros. Dicho sea de paso, los discípulos salieron a predicar el Evangelio después de recibir al Espíritu Santo. ¿Qué mensaje llevaron? El de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo y su justicia. Es hora de que dependamos y que miremos solamente al autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, Señor, postrados de rodillas, para pedirte, mi Dios, que nos hagas ver nuestras obras. El profeta Isaías dice que tú ya estás harto de fiestas, de lunas nuevas, de sacrificios, de animales de cordero, sino lo que tú estás buscando es, como dice el versículo 14, tú estás buscando que nos volvamos a ti, que nos arrepientamos de nuestros pecados y que hagamos las obras que tú hiciste, que sigamos tus pisadas, que sigamos tu camino. Gracias a Dios que la Biblia registra que sí va a haber un remanente. No va a ser grande, pero este remanente, el profeta Sofonías dice que lo vas a escudriñar con candil
y no vas a encontrar nada en ellos. Es decir, Señor, como tú nos los enseñas en el santuario típico del santuario terrenal, todos nuestros pecados confesados y nuestros pecados de los cuales nos arrepentimos y nuestros pecados de los cuales abandonamos, tu sangre hará expiación por ellos y serán borrados. Entonces será colocado sobre nosotros el vestido blanco, que es la justicia de Cristo. Ese vestido, Señor, que es tejido no con mano humana, sino con una mano celestial. Ese vestido que es nuestra entrada a la cena de bodas del Cordero. Por eso, Señor, ayúdanos a comprar ese oro refinado en fuego. Y como dijo el profeta Isaías, aunque no tengamos dinero, que vayamos a comprar ese oro. Porque tú nos los das gratuitamente. Y no solamente eso, también envías tu poder para mantenernos en esa fe que obra por amor. Así pues, Señor, te ruego y te suplico por mis hermanos que están aquí, nuestros hermanos que están saliendo del estado laodicense, que están saliendo del estado de tibieza, que están saliendo del estado babilónico y quieren venir a ti, al único pastor, al que pastorea sus ovejas. Sé con ellos, Señor, hazles mirar que en Cristo Jesús nada exterior tiene valor. Lo que tiene valor es la sangre del Cordero de Dios que quita y nos limpia de todo pecado. Sé con ellos, mi Dios, en donde quiera que ellos estén dispersados por toda la tierra. Algunos están, Señor, en sus hogares, otros fuera de las ciudades, otros, Señor, en el campo. Sé con ellos, mi Dios, porque de igual manera tu mensajera dice que cuando se oiga la voz de Dios, todos tus hijos serán liberados, algunos en las cárceles, otros en ignorados escondrijos, otros en las montañas, otros en las cuevas. Y desde ahí se escuchará la voz de Dios. Así de igual manera, Señor, yo sé que por medio del poder de tu Espíritu Santo, la lluvia tardía, tu voz se va a escuchar hasta los confines de la tierra, porque este mensaje será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y muchos, Señor, saldrán de la oscuridad y vendrán a tu luz admirable. Por eso, Señor, bendice a tu pueblo, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.